como hemos venido con la serie de Mateo, y lo desbaratamos y lo vamos desmenuzando uno por uno, ¿cierto? Cogiendo todo lo que el texto tiene, diferente a una predicación temática. ¿Qué es una predicación temática? Una predicación que básicamente quiere abordar un tema en particular y construirlo a partir de diferentes versículos bíblicos. Hoy vamos a tener una predicación temática. ¿Y por qué me detengo en decirle esto? Porque yo quiero que entiendas la diferencia. Especialmente porque tú escuchas otros predicadores, aparte de escuchar las predicaciones de acá. Y yo quiero que los predicadores que tú escuches sean predicadores expositivos. Es decir, personas no que hablan muy bonito y muy elocuente, sino que exponen con fidelidad la palabra del Señor. Que lo que brilla y sale en cada uno de esos audios que tú escuchas o videos que ves en YouTube mientras vas haciendo la comida o mientras estás manejando, que sea nutrido, enriquecido, ¿cierto? Por la palabra del Señor, ¿vale? Entonces, ahí tienen un filtro importante. Hoy vamos a hacer una predicación temática, por lo que no tenemos un texto en particular, aunque sí hay uno que domina todo, pero no tenemos un texto en particular, sino que vamos a exponer, brevemente me pidieron, brevemente, las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Qué tal si tomamos un momento y oramos antes de arrancar? ¿Vale? Señor, hoy nos estamos conectando con nuestra historia. Creo que todos sabemos lo importante que es la historia. Como dice el dicho, el refrán, el que no la conoce está destinado a repetirla. Yo te pido, Señor, que me concedas gracia para poder ser fiel, claro, práctico. Al exponer algo que conecta la historia de hace muchísimos años, exactamente 505 años hoy. Pero especialmente ver por qué es tan relevante y por qué algunos dicen que tenemos que seguir en un camino de una reforma de la iglesia. Abre nuestro entendimiento y madúranos en la fe, Señor, porque hoy lo que vamos a comer es como carne gruesa. Madúranos en entender las Escrituras, especialmente en encontrar para muchos nuevamente el tesoro que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, resulta que hoy, como les decía, el 31 de octubre de 1515, un monje, fraile agustiniano, conocido como Martín Lutero, clava unas tesis, 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y eso desde ese tiempo hasta acá van 505 años. Hoy quisiera hablarles de qué pasó en ese momento, y tratar de mostrarles algo que resume lo que inició esa reforma protestante. Sin embargo, antes quisiera como contextualizarlos de qué es eso de la reforma, ¿cierto? De qué está cambiando, qué está reformando. Y también que ustedes puedan entender que aunque el personaje que más sobresale dentro de la reforma protestante es Martín Lutero, que ahorita les voy a contar un poco más de él, la reforma tiene como ese punto climático, pero había antes personas que ya venían reformando la iglesia por siglos, muchos de los cuales sufrieron en la hoguera, como Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus o Girolamo de Savonarola. Ese casi no lo cojo. Personas que iban dándose cuenta a medida que estudiaban las Escrituras y avanzaban en su comprensión de los idiomas originales y tenían acceso al texto bíblico, se empezaron a dar cuenta que la religión institucional, en ese tiempo el catolicismo, como que estaba diciendo algunas cosas que eran discordantes, ¿cierto? Que chocaban directamente con lo que la palabra de Dios tenía. Ahora, algo que quiero que tengan en el marco de referencias, pero esta gente, ¿por qué está como tan lenta y no se daba cuenta que les estaba metiendo los dedos a la boca? Pues básicamente porque las Escrituras no estaban en el lenguaje vernáculo, es decir, en el lenguaje del pueblo. Así que las Escrituras solamente iban a ser leídas y expuestas por el clérigo de la Iglesia Católica. El pueblo confiaba en ellos y en la interpretación que les daba, entonces ellos no podían ratificar lo que se les estaba enseñando. Así que en últimas, era en parte como una fe ciega. Resulta que en medio de un tiempo oscuro
por allá en el 1500, el Papa León X tenía un proyecto grande que muchos de ustedes conocen, que era edificar la Basílica de San Pedro. Eso requería mucha plata. La Iglesia Católica en años anteriores, dándose cuenta de que las personas eran pecadores y lo difícil que era por obras y por méritos alcanzar el cielo, ingresaron dentro de la teología católica en el siglo XII es un lugar en particular llamado el purgatorio. El purgatorio. Que era un lugar como una segunda oportunidad que se le daba a la persona pecadora para poder conciliar sus pecados con el Señor, a través de obras de penitencia, a través del servicio. Así que se dicen los estudiosos que más o menos se estipulaba que la persona apenas moría, iba a un lugar que era el purgatorio, más o menos pasaba entre 30 o 40 años, que era un lugar donde estaba expiando sus culpas, era un lugar en parte de tormento. Mientras se definía al final de este tiempo si sus méritos habían sido suficientes para poder llegar a la presencia del Señor o si definitivamente no pasó el rasero e iba al infierno. En el purgatorio al individuo se le daba como una segunda oportunidad para ser suficientemente bueno para poder hacer méritos y ganar su salvación. ¿Listo? Esta doctrina, que claramente no aparece en la Biblia, se convirtió en últimas en un estímulo dentro de la religión católica para poder incentivar a las personas a participar en esa reducción de condena. ¿Cómo? Inicialmente, aunque el término que nosotros conocemos es el de las indulgencias, inicialmente se dio participando en las cruzadas contra los musulmanes. Entonces, si se enlistaban para la guerra, podría ser reducido el tiempo de purgatorio y se les sumaban punticos para poder pasar al reino de los cielos. Sin embargo, ante la realidad de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, pero también de una necesidad para comprar los obispados en diferentes ciudades, se empieza a sacar un documento firmado por el Papa León X, en el cual se absolvía en parte o totalmente a quienes compraran ese certificado. Eso eran las indulgencias. Así que, como dijeron por ahí, qué negocio, qué negocio. Dice un escritor, narrando un poco cómo se sentía el domingo antes de que se publicaran esas 95 tesis. Todos aún estaban tambaleándose por lo que habían oído el domingo anterior. Su sacerdote leyó una homilía que solo podía describirse como un cuento de terror. Describió a parientes muertos gritando de dolor en el purgatorio. Se puso la mano en la oreja y se inclinó hacia el suelo como si pudiera oír los gemidos. Describió las llamas de una manera tan real que todos estaban en los bancos. Empezaron a sentir como que aumentaba la temperatura. Alguien contó que algunas mujeres se habían desmayado. Después de eso, nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. Todos salieron arrastrando los pies en silencio. Todo esto pasó el domingo pasado. Luego el lunes, un monje llamado Tetzel se detuvo en la misma ciudad en una carreta imponente. Sonaron trompetas y se desplegaron banderas. Los guardias del propio arzobispo lo rodearon a la sombra de un campanario en medio de la plaza del pueblo. Sus asistentes prepararon una mesa, amontonaron una pila alta de pergaminos por un lado y con mucho cuidado colocaron un cofre en el otro. El cofre tenía 3 cerraduras. Todo el mundo sabe que si un cofre tiene 3 cerraduras, es propiedad de 3 personas que no se confían la una de la otra. Entonces Tetzel gritó: amigos de esta ciudad, habéis oído cómo vuestros seres queridos sufren en el purgatorio. Habéis oído sus llantos, las llamas han ascendido y lamido vuestras propias botas. ¡Qué vergüenza!, prosiguió Tetzel. Os ocupáis de vuestros asuntos, gastáis vuestro dinero en cada pequeña trivialidad y
cómo sufren vuestros seres queridos. Ya es suficiente, dad un paso hacia adelante. León X, el Pontífice Máximos, el vicario de Cristo en la tierra, ha sido bondadoso y misericordioso con vosotros y ha puesto su sello en esta indulgencia. Ahora venid y cumplid con vuestro deber. Y ahora tenéis una oferta muy especial reservada para vosotros. Por unos pocos florines, más ustedes pueden librarlos del purgatorio. Sí, Dios sea alabado, dad vuestra contribución a la iglesia y el Santo Padre en Roma se encargará de que vosotros y todos vuestros parientes muertos estén en el paraíso ahora mismo, sin tener que soportar ni por un momento las purgantes llamas del purgatorio. Y luego agregaba con un cierto ritmo en su voz: al sonar la moneda en la cajuela, el alma del fuego al paraíso vuela. Por masas, el pueblo acudía a comprar. Las personas gastaban todo lo que tenían para poder tratar de salvar el alma de sus seres queridos y tratar de reducir para ellos mismos su pena. Esa coyuntura hizo efervecer en el corazón de este fraile el celo por la palabra del Señor. Él mismo venía, ya que era un filósofo, teólogo, maestro. No crea que por ser fraile era que no hacía nada, no, era profesor. Se puso a investigar en el griego y en la escritura en el latín, que había sido recién traducida, y se encontró con un texto en Romanos capítulo 1, en el cual se despertó en él la comprensión de la salvación solo por la gracia de Dios. En su indignación, él escribe 95 tesis, y se llaman tesis porque en últimas, como catedrático, él estaba publicando, como era normal en el pueblo. Ustedes han visto las películas medievales, que cualquier edicto del rey se publicaba en la puerta. Así, él fue y simplemente publicó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania sus tesis para incentivar y movilizar un debate teológico sobre lo que estaba haciendo la práctica de la Iglesia Católica en su tiempo y lo que él había descubierto en las Escrituras. Su intención no era romper, era empezar el diálogo y conversar. Sin embargo, esas 95 tesis les llevaron justamente a ser puesto en el ojo del huracán. El concilio se reúne y en últimas le pide retractarse de todos sus escritos, a lo cual él no puede acceder, porque su conciencia, dice Lutero, está cautiva a lo que la palabra de Dios le diga. Así que puede que el Papa y todos los obispos le digan una cosa, pero él no puede ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tildado de hereje, y si bien se compra su salvoconducto para ser exiliado, es retirado de la Iglesia Católica. Sin embargo, esa no fue su intención. Su intención era realmente traer una transformación a la iglesia desde adentro. Pero el sistema corrupto lo desplazó y desde ese momento comienza un cisma que divide la iglesia católica de la iglesia protestante. De ahí el término la Reforma Protestante. ¿Por qué protestante? Porque eran las personas que empezaron la protesta contra la institucionalidad, el papismo del catolicismo romano. ¿Listo? Ahora sí, ya no quedaron tan perdidos de por qué Reforma Protestante. Ahora esa reforma, como les digo, hubieron antecesores y predecesores de Martín Lutero. Sin embargo, en el tiempo, la Reforma Protestante se fue conciliando bajo 5 verdades que envolvían en últimas
¿Qué era realmente la fe cristiana? La fe cristiana. Y ahí es donde aparece este tema de las 5 solas. Las 5 solas no se las inventó Martín Lutero, ¿sí? Para que ustedes sepan. Las 5 solas fue una compilación histórica de la discusión que comenzó en ese tiempo y se fueron agrupando en estas 5 verdades que hasta el día de hoy se entiende que son las verdades que dominan y le dan forma a nuestra fe cristiana. Es decir, lo que tú crees está reflejado en esas 5 verdades. Ahora, les traje un cuadrito ahí, uno blanco, que está después de ese, Freddy. Un cuadrito blanco, este cuadrito, para ayudarles de manera muy visual a entender esto. Nosotros, como estamos dentro de un país católico romano, muchos de nosotros como yo, venimos y fuimos formados y criados dentro de la religión tradicional en nuestra ciudad y para nuestro país. Nosotros a veces no entendemos muy bien cuáles son las diferencias. Y este cuadrito, que es una confesión bautista de New Hampshire, es bastante utilizada por lo resumida que está, nos permite entender algunos hitos de qué es lo que nosotros como iglesia cristiana o protestante o evangélica tenemos en común con lo que se conoce históricamente como cristianismo, dentro del cual cabe la iglesia católica también. Entonces tenemos unas verdades que compartimos en la primera columna que nos hacen cristianos, ¿cierto? La iglesia católica que está aquí enfrente de nosotros, como nosotros nos categorizamos como iglesia cristiana. Pero ¿qué es lo que nos hace evangélicos o protestantes? Son estas verdades que vamos a estudiar el día de hoy. Eso es lo que nos diferencia, porque no creemos lo mismo. Y quiero ser muy claro con esto, porque muchos de nosotros hemos crecido dentro de la idea como que no es lo mismo, estamos orando al mismo Dios y tenemos la misma Biblia. No es lo mismo, no es lo mismo. Y estas verdades fueron tan trascendentales que hicieron dividir la iglesia y comenzar todo un movimiento para volvernos a lo que las Escrituras nos enseñan. Porque dentro del catolicismo primó la tradición como lo sigue siendo hasta hoy en día. La tradición prima sobre la palabra. Pero hay otras cosas que, bueno, esta no me va a meter más hoy. Es, bueno, ¿cómo se gobierna nuestra iglesia? Nosotros somos una iglesia congregacional. Por eso tenemos una membresía, que es la máxima autoridad de la iglesia y quien toma las decisiones. Y el tema de bautista, como el Redil de Belén, una iglesia bautista, se refiere particularmente a lo que entendemos del bautismo por inmersión dentro del agua a personas adultas como una marca o como un sacramento de su fe. ¿Sí? Entonces, ¿les sirve este cuadrito? Si quieren se los mando para que lo estudien más detalladamente y así pueden identificar qué es lo que nos hace diferentes. Pero bueno, las 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ahí tienen el cuadrito anterior, Freddy. Volvete ahí uno. Muy bien. Hoy quiero tratar de exponer brevemente lo que cada una de estas solas, de estas verdades, expuso, contra qué fue, y por último quiero mirar cómo lo aplicamos el día de hoy. Hay un resumen, 2 slides abajo, Freddy, en cómo se veía la religión tradicional versus la reforma protestante. Y ahí ustedes lo tienen. En la religión tradicional somos salvos por gracia más nuestros méritos, mediante la fe más las obras, en Cristo más otros mediadores, de acuerdo a la Biblia más las tradiciones más las tradiciones, y para la gloria de Dios más la de María y otros santos. En la Reforma Protestante somos salvos solo por gracia, solo mediante la fe, solo en Cristo, de acuerdo solo a la Biblia y solo para la gloria de Dios. ¿Qué es la diferencia que notan? Se los puse en rojo, pues, a ver. Ah, es que no se ve el rojo. Ah, bueno, con razón. Más. Y si tú quieres entender bien ese tema de las solas, el término solas es por eso, porque está eliminando el más.
Y ahí es lo complejo cuando uno se pone a mirar y tratar de entender las diferencias entre la fe de un familiar y un ser querido que viene del catolicismo romano o que viene aún de la iglesia protestante cristiana, pero que ha olvidado estas verdades fundamentales. Porque nosotros hoy en día tenemos mucha de esa predicación. De hecho, vamos a ver en la exposición que la Reforma Protestante no solamente quiero que lo vean como un momento histórico de una división del catolicismo, sino que es algo que tenemos que entender aún hoy en día, que la iglesia cristiana, evangélica, protestante necesita devolverse a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las canciones, las predicaciones, los devocionales que escuchamos nos promueven, nos proponen una fe, un cristianismo que es Jesús más otra cosa. Yo tengo que hacer esto más esto. Es por las escrituras más lo que diga mi pastor. Es por la fe más las obras. Así que, mis queridos, para sumergirnos, yo quiero que abras tu entendimiento y que te fijes si de alguna manera tú también tienes este cristianismo que es Jesús más algo más. Porque eso es justamente lo que la Reforma Protestante estaba eliminando. Y es justamente por lo que es tan difícil diferenciarlo. Porque como es lo mismo, es como lo mismo, pero al sumarle algo más, entonces desmiente la base. Sola Escritura. La Escritura sola, sin necesidad de añadir algo más, como la tradición, los concilios y las palabras de teólogos, es nuestra única autoridad final para asuntos de fe y práctica. Esto no significa que la tradición y las palabras de los hombres no tienen ningún valor, sino que la palabra de Dios está por encima como máxima autoridad. ¿Contra qué iba esta sola? Contra esa idea de que sí tenemos la palabra de Dios, pero sobre ella está lo que el concilio papal o el papa diga que la Biblia dice. Así que el lente interpretativo que se tenía para la época era que la última palabra la tenía el papa, ¿sí? Lo que él dijera, eso era la verdad. Y no quiero que nos devolvamos solamente para allá, sino que en últimas, hoy en día, muchas veces, nosotros al desconocer esta palabra, por voluntad propia, porque en nuestro caso no es que no la tengamos en español, de hecho tenemos varias versiones de la Biblia en la casa a veces, pero por desconocimiento, nosotros a veces podemos poner encima de la palabra lo que algún pastor en particular nos dijo, lo que algún predicador que nos gusta mucho y nos mueve el corazón dijo. Y me he topado muchísimo dentro de la iglesia, es que tal pastor dijo esto. Yo decía, pero tú ya ratificaste esto en las escrituras, porque me suena como totalmente contrario a lo que dicen este y este texto. Ah, no, pero es que es pastor. Espérate un momentico. Es que la palabra es nuestra máxima autoridad. Puede que el hombre tenga los títulos que sea. Pero si las escrituras no me permiten ratificar lo mismo, entonces como Lutero yo diré, mi conciencia está cautiva a la palabra del Señor. Es un ejercicio de hecho que hago con los aprendices cuando salgo con ellos a escuchar diferentes predicadores. Les digo, presten atención porque les voy a preguntar sobre cada predicación. Y han venido gente muy tesa, muy tesa. Dije, ¿qué vieron? ¿Vieron esto y esto y esto y esto? Y me dijo, uy, pastor, ¿cómo así? Y yo, exacto, no traguen entero. Ni de mí traguen entero. Porque yo no soy la máxima autoridad para sus vidas. Es la palabra del Señor. Así que, ¿qué requiere eso de ustedes? Que la conozcan, que la lean. La escritura más la tradición. Y ahí, por eso quiero traer estos ejemplos para nosotros y no solamente ver como de ventanas hacia afuera en lo que pasa en la Iglesia Católica, donde la tradición sigue primando sobre los santos, las prácticas, sacramentos y demás. Lo que dijo, lo que se estableció en concilios, eso es, aunque no se refleje nunca en las escrituras, ¿sí?
sola fe. La fe sola, sin necesidad de añadir algo más que pretenda aportar a nuestra salvación como obras o rituales, es el único medio por el cual recibimos la justificación en Cristo. Es decir, somos declarados justos, sin mancha ante Dios, y así somos reconciliados con Él. Esta fe siempre viene acompañada de obras, pues el Evangelio cambia nuestras vidas. Pero estas obras no son necesarias para nuestra justificación, pues somos justificados solo por la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Qué es lo que enseñaba esta sola? Que en últimas no era la sumatoria de algo que yo tenía que hacer. Yo creo en el Señor Jesucristo, pero ahora tengo que demostrar esto. Claro, la fe sin obras es una fe muerta. En últimas, las obras sí dan cuenta de la fe, pero no aportan para la justificación. Y vamos a ver si logro explicar esto bien, porque uno se pierde entonces. Bueno, entonces, ¿sí obras o no obras? ¿Qué hago? El Señor nos dice en su palabra, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Nosotros, por nuestra crianza de méritos, hemos entendido y hemos trasladado ese entendimiento de que aquel que tiene es el que se lo gana, lo trasladamos a la fe. Y no nos cabe en la cabeza cómo es que nosotros podemos ser aceptados y aprobados por Dios gratuitamente. No, solo gratis no dan tanto. Eso hay que hacer alguna cosa, Jonathan, no me diga que no. Sí, claro, hay que hacer mucho, muchísimo. Pero resulta que no eres tú el que lo hace. Es otro el que lo hizo. Cuando hablamos de la justificación por la fe, se lo explicaba a mi mamá hace años, en términos de derecho. Es como cuando el Estado saca estas políticas especiales para las empresas que están en quiebra o en algunas situaciones en particular, y se añaden o se acogen a una ley puntual que les da ciertos beneficios y ciertas garantías. En Cristo se pagó todo el pecado de cada uno de nosotros. Y nosotros por la fe, básicamente es que yo me añado, me acojo a eso que el Señor ha provisto. Así que sí había que hacer mucho, pero fue algo que ya se hizo por mí. Bueno, ok, entonces yo no tengo que hacer nada. Claro, no tienes que hacer nada. Pero entonces, ¿será que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ningún modo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que fuiste salvado, que tú eres un pecador, que estás bajo la ira de Dios, que estás separado de Dios por tu transgresión, por tu pecado, por tu iniquidad, si tú entiendes eso y te dicen, ve, se abrió una oportunidad única para ti, y no es un multinivel, ¿cierto? Se abrió una oportunidad única para ti, única, que es que al creer en Cristo, al arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él, acogerte a Él, tu historial queda cancelado. Y de hecho no es solamente tu historial, ahora y para siempre eres visto como justo. ¿Cómo? Claro, ahí es donde entendemos cómo es que opera este tema de las obras, porque quien se ha visto lejos de Dios, separado por la ira de Dios, por el pecado nuestro, y le dicen que gratuitamente es perdonado, la respuesta natural de un corazón que antes huía de Dios y que ahora le dicen que puede volver a la casa, es amor, porque al que más se le perdona, más ama. Y ahí es donde operan las obras del corazón agradecido.
Por eso, quien no ha comprendido y ha recibido ese perdón gratuito del Señor, que lo quiebra uno por dentro, para esa persona es muy difícil empezar a obedecer al Señor, empezar a tratar de vivir una vida para la gloria de Dios. Es muy difícil. Si tú crees que tú eres una buena persona, que el Señor te dijo como que, hey, bacano, yo sí he visto que tú te has esforzado bastante. Para ti no va a ser nada escandaloso la gracia del Señor. Pero si tú eres un pecador que se ha convencido y se ha visto en el espejo de la palabra y ver lo lejos que estamos de Dios y que en Cristo has sido acercado, la respuesta natural es que mi vida empieza a cambiar. Ahí es donde aparecen las obras. Y por eso las obras sí muestran que la persona entendió. Porque si yo digo que he recibido a Cristo y sigo pecando libremente, este man no entendió nada. ¿Entiendes? No entendió nada. ¿Vale? Solo por la fe. Sin necesidad de añadir algo más. Sola gracia. La gracia sola, sin necesidad de que se requieran méritos, es la razón por la que somos salvos. La salvación es un regalo totalmente inmerecido. No podemos ni siquiera pretender ganar méritos ante Dios por nuestra fe y obediencia de que nos hagan dignos de salvación. Aquí, por sola gracia, tenemos este texto de Efesios 1:7, que nos recuerda que tenemos redención por la sangre de Jesús, el perdón de sus pecados, gracias a la riqueza de su gracia. O en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente por temas de obras, sino también como que hay algo previo que Dios vio en esa persona y dijo, en este vale la pena como invertir. Este se ve como buena gente. No hay nada que nos haga hacer algún tipo de mérito o que haga a Dios deudor de darnos su perdón. Y ahí es donde aparece esa eliminación de que es solamente por gracia, que la salvación de Dios en Cristo es algo inmerecido, que se nos da gratuitamente. Solo Cristo. Solo Cristo, sin necesidad de otros mediadores, es el único autor de nuestra salvación. Él es la cabeza de la iglesia y no el Papa o cualquier otra criatura o persona. Él pagó el precio de nuestra redención. Él es nuestro único Salvador y Señor, digno de toda nuestra adoración. Creo que para todos es claro la pluralidad de mediadores que en el marco de la Iglesia Católica estaban y siguen estando hasta el día de hoy. Porque tenemos no solamente a María y la variedad de Marías, sino que también tenemos varios santos que ganan delante de Dios algunos favores particulares para las personas que oran y lo buscan. Muchos de nosotros hemos venido de esa tradición de tener varios ídolos, ¿cierto? Pegados, estatuillas o cadenas, aretas, pulseres o lo que sea, de otros mediadores, especialmente en nuestro contexto, es muy marcado el marianismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad de matriarcado. Así que si nosotros pensamos que nosotros le decimos a la mamá, el hijo tiene que hacer caso, ¿cierto? Hay algo en nuestra mente que nos dice que es más asequible ir a donde María para orar y pedirle a María alguna cosa, y entonces Dios va a responder, porque ella es la madre de Dios. Y uno a la mamá le hace caso. Aquí se está dejando claro, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, oigan, ningún otro, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente era leer las Escrituras, para darse cuenta que todo lo que se estaba presentando era mentira, que no hay nadie que nos recorte el camino a Dios, que solamente se nos dio uno. Y yo sé que quizás tú llevas mucho tiempo en la iglesia cristiana y dices, sí, así, amén es.
Pero créeme que muchas veces nosotros pensamos que hay otros caminos, y ahorita vamos a hablar más de eso. Aquí quedó marcado para siempre, volviendo a las Escrituras, que solamente en Jesús es que nosotros podemos acercarnos al Padre, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, y no hay otro en el que tengamos vida, sino a través de Cristo Jesús. Mis queridos, yo quiero, si tú estás aquí y te confiesas a ti mismo como un católico, o si tienes personas allegados que son católicos, yo quiero animarte a algo, porque he notado como un engaño muy sutil que en el marco de la tolerancia cultural que nosotros tenemos, como que nos parece lo mismo. Es muy fácil para la gente hablar de creer en Dios. Eso es muy fácil. Pero cuando tú hablas de Jesús, ahí sí no estamos hablando de las mismas cosas. Y he visto en nuestra iglesia y en algunos de ustedes esta comprensión de, no, pero él es muy temeroso de Dios, ¿cierto? Y él ama mucho a Dios. Sí, la cosa es que si un pecador ama mucho a Dios y teme mucho a Dios y se acerca a un Dios que es 3 veces santo, que no puede convivir con el pecado, si un pecador se acerca a este Dios, es consumido por su santidad. Porque Dios no es como, vos sos como buena gente. No. Dios no negocia su santidad. Y quien se acerca a Él tiene que ser santo. De ahí la importancia que aparezca un mediador, un abogado delante del Padre. Mis queridos, una persona que tenga mucho amor y mucha fe en Dios, pero no tenga por mediador a Jesucristo, se va a enfrentar con la ira de Dios. No creas que es lo mismo, porque en últimas estás llevando a tus seres queridos a creer una cosa que es mentira, y a lo último, cuando Dios los llame a cuentas y saque el libro de sus vidas y les pida cuentas de sus actos, Él no va a hacer sumas y restas a ver si le fue bien o no. Él va a analizarlo según la ley, y según esa misma ley será condenado. De ahí la importancia y la urgencia de que nosotros entendamos de que solo en Cristo hay salvación, no solamente por los otros mediadores, sino por la idea también que tenemos a veces de que es solamente buscar a Dios. No, necesitan conocer a Jesús y necesitan acercarse a Dios a través de Jesús. Si los sacas de la ecuación, los dejas enfrente de un fuego consumidor. La última sola es la última que es añadida en la historia de manera tardía. Solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. La gloria sea solo a Dios, pues todas las cosas, incluyendo nuestras vidas y redención, son de Él, por Él y para Él, como dice Romanos 11:36, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y contra qué iba esto? Específicamente contra esta idea de que había otros mediadores que hacían méritos y pinos, y entonces estábamos sumamente agradecidos con San José, o con San Pedro, o con San Jacinto, o con María. Como que, ay, gracias Virgencita por eso. Es decir, no hay nadie más, solamente a Dios es la gloria. Pero también no hay nadie que diga, no, es que yo sí me la gané. Yo sí hice los pinos, yo sí hice los méritos. A nadie se le debe la gloria, solamente a Dios por nuestra salvación. ¿Entendido hasta acá el paralelo de estas cosas? Ahora yo quiero que veamos una aplicación que hace un teólogo, me encantó y voy a tratar de resumirla, de Michael Kruger. Él presenta las 5 solas y dice, ¿será que las 5 solas solamente hacen referencia a esta idea de
la religión católica y la separación entre la iglesia cristiana y la iglesia protestante, y él dice no, las 5 solas van mucho más allá de una puja con la iglesia católica. Las 5 solas es algo que la iglesia cristiana hoy en día, todo creyente necesita estar recordándose. ¿Qué es qué? Solo escritura. Dice Michael Kruger, ella fue diseñada para contrarrestar los reclamos del catolicismo, pero también quizás esta sola nos ayude a empujar e ir en contra de la tendencia humana universal de reemplazar la autoridad de Dios con la autoridad humana. Nos pone a pensar esto, en que en últimas, sí hay una tendencia en nosotros, en todos los tiempos, a escuchar otra voz. Desde el Edén pasó, ¿cierto? Otra voz entró y se convirtió en la voz de autoridad. Y para nosotros hoy, hablábamos de estos pastores y predicadores que nos gustan mucho y admiramos, y a veces se convierten en la voz de autoridad. De hecho, lo que la sociedad piensa se convierte en la voz de autoridad, y en últimas, nuestra vida va cogiendo el curso de la voz de turno que estemos escuchando. Eso es claramente lo que la idolatría, como se describe la idolatría. Esta doctrina de la sola escritura es algo que va directamente en contra de nuestra tendencia a poner otras voces encima de la voz de Dios. Sola fe. Dice Michael Kruger que esta sola es la respuesta a esta mezcla católica de fe y obras de misericordia como medios que aportan a tu justificación. Pero es más que eso. Es una pelea en contra de la inclinación natural que tenemos hacia meritorias obras de justicia, es decir, hacia el legalismo. ¿Por qué esta sola es importante para nosotros hoy? Solo por fe. Porque, mis queridos, a nosotros nos encantan las checklists. Pastor, ¿será que sí puedo bailar? ¿Será que sí puedo tomar? ¿Pero cuántas cervezas me puedo tomar? ¿Será que esto sí le agrada a Dios? ¿Será que esto no le agrada a Dios? La cantidad de preguntas que me han hecho en el camino, de como que qué sí puedo y qué no puedo, me da a entender esa idea, que muchas veces nosotros tenemos esa cosa como que dígame qué es lo que yo tengo que hacer para poder estar bien con Dios. Aunque yo pastor, ya recibí a Cristo en mi corazón, no sé qué, pero ¿qué tengo que hacer? Porque hay como algo de culpa en mi corazón que me dice que tengo que hacer más, que tengo que sumarle a. Y esta sola nos repite, es solamente por la fe, solo gracia. Una pregunta bastante debatida es, ¿qué tan pecadores somos? Y si el ser humano está enfermo o está muerto en su pecado. Si estamos muertos en nuestro pecado, afirma Michael Kruger, entonces se necesita un acto sobrenatural de la gracia de Dios para podernos levantar. Y esta sola gracia él la asocia con una respuesta a nuestra tendencia, a nuestro pensamiento humanista, en el cual creemos que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Pero la palabra dice que no, que el hombre es malo completamente, desde su nacimiento, que nacimos en pecado, como afirma el rey David. Y que nuestra condición no es como alguien que está medio enfermo, sino que literalmente, si no es porque el Espíritu Santo de Dios habla en nuestro corazón y nos despierta, nosotros no responderíamos nunca a Cristo. Solo Cristo. Una de las mayores críticas al catolicismo durante esta época de la Reforma era que se minimizaba la suficiencia del sacrificio de Cristo, que su obra no era suficiente, que había que hacer algo más porque le quedó faltando trabajo por hacer y nosotros tenemos que poner nuestra cuota. Pero este grito de solo Cristo iba directamente en contra y va hasta el día de hoy directamente en contra ese pluralismo que nosotros tenemos, que uno puede picar como de cositas de por aquí, de por aquí, de por aquí, y que no importa si Cristo no está directamente con Dios, no, es solamente en Cristo y solamente a Dios la gloria. Es que muchas veces
puede vivir la vida de una manera pretenciosa y orgullosa, pensando que nosotros, por nuestros buenos actos y nuestros méritos, una manera como farisaica de vivir la fe, es que Dios nos ha tenido en cuenta, cuando ha sido solamente por gracia a través de la fe. Ahora yo quisiera culminar, mis queridos, leyendo este pasaje que le dio forma a esa explosión en el corazón de Martín Lutero. Si ustedes han visto algo de la biografía o si han visto la película de Lutero, se habrán dado cuenta que este fraile era un fraile atormentado por su pecado. De hecho, sentía ira contra Dios, porque él no podía ser suficiente. Pero un momento dentro de la providencia de Dios para su vida y para la historia de la humanidad, llegó a este pasaje en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por primera vez, después de mucho estudio, años de estudio, este texto explotó en la mente de Lutero y logró entender esto, que la justicia de Dios viene para él gratuitamente a través de la fe. Que él no tenía que aportar nada más, que de hecho Jesucristo ya había hecho todo por él y había expiado su culpa. Por eso es que escuchar a este monje Tetzel, John Tetzel, le generó tanta frustración, porque estaba yendo directamente en contra de lo que la palabra del Señor enseña de la salvación por gracia. Para prepararnos para la cena, yo quisiera llevarte a pensar un momentico, mientras ponemos estas 5 solas. Freddy, pónmelas ahí otra vez, las últimas. ¿De qué manera tu fe, al ver este cuadro, me ponen las últimas, Freddy, porfa, las que tienen los blancos? Al ver este cuadro, necesita ser reformada hoy. ¿De qué manera? Porque esto no es solamente un momento histórico. Son unas verdades que le dan forma, no solo a nuestra fe, a nuestra vida. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es la máxima autoridad sobre tu vida? ¿Cómo defines qué está bien y qué está mal? ¿Cómo defines cómo glorificar a Dios? ¿Cómo defines tus prácticas? Aún lo que crees. ¿De dónde sacaste las cosas que crees? ¿Tú te has dado tiempo para corroborar en las Escrituras algunas ideas y pensamientos que tienes? Y hay algo que quiero animarte de manera muy particular. Por eso es tan importante, no solo que leas las Escrituras, sino que las leas en comunidad. Las comunidades misionales son centrales para eso. Porque muchas veces nuestros errores salen al descubierto cuando los comentamos dentro de una comunidad misional. Y nuestros hermanos con gracia y con amor y con la palabra nos enseñan y nos ayudan a encaminarnos, porque quizás son ideas enquistadas de hace mucho tiempo que siempre estuvieron ahí, pero no nos dimos cuenta. Por eso no quiero solamente animarte a que leas la palabra y que la conozcas de primera mano, porque si no tú también vas a estar ciego, sino que toma la palabra, pero tómala en comunidad, comparte tu vida con otros y expón lo que crees con otros.
Es impresionante. Aún a esta altura de la vida y con el conocimiento que el Señor me ha permitido tener en teología, sigo dándome cuenta cuando voy a otras exposiciones como Muestra a Cristo, conferencias y demás cosas, y decía, y yo no me he dado cuenta de esto. Yo no me he dado cuenta que yo creía eso. Así que comparte tu vida con otros. Ese tema de que la fe es individual, claro, la salvación es individual. Tienes que tomar una decisión por Cristo. Pero en últimas, tienes que vivir en comunidad. Él la diseñó así. No te desconectes de la iglesia. Participa en una comunidad misional. Eso no es un tema de vamos a meternos a todos ahí. No es porque es esencial en nuestra fe. ¿Vale? La segunda pregunta. Sola fe. ¿Luchas tú constantemente con esta idea de que tú no eres suficiente? ¿Luchas constantemente con culpa delante de Dios, una culpa que te aleja de Dios? Porque no estás haciendo lo suficiente para agradarle. Si sientes que se enfría tu corazón y te alejas del Señor, porque no estás dando la talla, porque sabes que deberías estar en un punto en el que no estás, o porque quizás estás repitiendo algunos pecados que vinieron del pasado. Tú estás luchando con esas cosas. Mi pregunta es, ¿qué te predicas cuando eso viene a tu mente? Porque yo sé que viene, porque a mí me viene. A mí también me viene una culpa que me hace correr de Dios, constantemente, más de lo que ustedes imaginan. Así que seguramente creo que tú también experimentarás eso. ¿Qué haces con eso? Porque ¿sabes qué es lo que he notado? Que la mayoría de nosotros, lo que inmediatamente activa es ese moralismo. El legalismo ahí, listo, no, ya me voy a comprometer, ahora sí me voy a comprometer. Para que en un par de semanas estés en la misma situación. ¿Cómo nos predicamos el Evangelio? Es que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Es que Dios no me ve a mí, sino que me ve a mí escondido detrás de la obediencia de su Hijo. Lo cantamos constantemente acá. Es que Él ya me perdonó. Ya soy hijo. Ya me aprobó en Cristo cuando yo rendí mi vida a Él. Él ya lo hizo todo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno empieza a predicarse eso? Uno se siente vergüenza, pero una vergüenza que te quebranta. ¿Cómo es que tú decides seguir llamándome hijo? Porque por fe es que yo soy salvo, no por lo que yo hago. Y ese impacto de la gracia de Dios en nuestro corazón empieza a movilizar un deseo de amar a Dios más y más y más y más. Por eso te pregunto, ¿qué te predicas cuando sientes culpa? ¿Que lo vas a hacer mejor? Porque lo que necesitamos recordarnos para reformar nuestra fe es predicarnos el Evangelio, lo que Él ya hizo. Que sí, se tenía que hacer mucho, pero ya fue hecho por ti. Amén. Sola gracia. Ay, mis queridos, yo creo que esto nos ha inundado tanto el corazón. Quisiera como que pensarse en este tiempo. ¿De qué manera te concibes a ti mismo? Y si todavía tienes la idea de que tú eres una buena persona, porque no eres tan malo como otro que ves por encima del hombro, te invito a que veas las Escrituras y que abraces cada vez más esta idea de que no hay ni uno justo, ni uno solo, porque eso destrabará el camino para que puedas abrazar la importancia de la cruz en tu vida. Solo Cristo. Y creo que de este ya te animé bastante. No saques a Cristo del panorama, ni para ti, ni para tus seres queridos. Él es la clave. Él es el mediador. Y solo a Dios la gloria. Si nosotros pensamos en cómo culminar
este recorderis de las 5 solas, lo único que uno puede decir es: Dios es asombroso. Es impresionante que tengamos un Dios que es santo y que haya decidido hacer todo lo que estaba en su mano, enviando a su propio Hijo para entregar su vida por personas como nosotros, tan enredadas, tan pecadoras. Así que solo a Dios la gloria. Todo momento en silencio y preparemos nuestro corazón para recordar estas verdades a través de la Santa Cena. Amado Padre, te damos gracias por la forma soberana que en la historia tú levantaste hace 505 años un hombre conmovido por la gracia para traer libertad a otros, algo que fue costoso para él. Pero que hoy nos devolvió la libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de la culpa por el pecado, la libertad para obedecerte a ti, para amarte a ti. Gracias, Señor, por todo lo que has engranado en medio del sufrimiento de tantos hombres y mujeres, para que hoy tengamos las Escrituras que nos permiten corroborar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Hoy celebramos tu fidelidad, porque en última no exaltamos a un hombre o a una serie de hombres que se levantaron a pelear por la fe. Te exaltamos a ti, Señor, a ti, que aún hoy en día a la gran mayoría de nosotros que venimos de otros contextos eclesiales nos estás volviendo para disfrutar la gracia que hay en Cristo Jesús para pecadores como nosotros. Hoy queremos celebrarte a ti. Te damos gracias por la Santa Cena, que como sacramento nos lo dejaste para recordar lo que fue hecho aquel día en la cruz, cuando extendiste tus brazos y en silencio recibiste el castigo de nuestro pecado, mientras pedías al Padre perdón por quienes te hacían daño. Ay, Señor, bendito sea tu nombre. Danos hoy la gracia, Señor, de volver al Evangelio, de disfrutarlo más y no vivir en ese terror y en esa esclavitud que estos hombres y mujeres vivieron por siglos, alejados de la palabra, alejados de la fe, alejados de Cristo, alejados de la gracia y alejados de tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.